Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Es curioso que cuando hablamos de la élite corrupta que domina el mundo hoy en día, terminamos siempre haciendo pie en su principal herramienta de dominio, la economía, y a su vez por peso propio es inevitable que salgan a la luz nombres como Rothschild, Soros, Rockefeller, Bilderberg, etc. Por ser estos los personajes que lideran a esta mafia planetaria, los dueños del cartel bancario internacional que maneja la economía en los países más poderosos y así, por influencia, a los demás estados del globo. Es de público conocimiento que estos personajes son de origen judío, lo que muchas veces lleva a la estigmatización de este pueblo. Pero es aquí donde deberíamos hacer una pausa y analizar cuidadosamente qué tenemos en la punta de nuestros tenedores, qué estamos a punto de tragarnos. Porque podría ser, como de costumbre, que el adoctrinamiento y la ingeniería social nos hayan presentado un elaborado relato de manera tan persistente que hemos adoptado como verídico. Estos individuos que mencionamos, inventores e impulsores del sionismo, pertenecen al grupo étnico askenazi. ¿Pero qué es el grupo étnico judío askenazi? Para los que no lo sepan, dentro de la comunidad internacional judía existen divisiones étnicas. Si bien hay varios grupos, los principales y mayoritarios son tres. Los mizrajíes, que son los judíos de Medio Oriente que provienen de la Persia y la Palestina histórica, de verdadera raza semítica y descendientes directos de los judíos bíblicos. Luego están los sefardíes, de alto porcentaje de sangre semita, que son los judíos de España y Portugal, donde habrían llegado por el antiguo dominio árabe o moro en la península ibérica, ya que el judaísmo era muy tolerado por estos. También hay grandes comunidades sefardíes en Italia y Grecia. Y finalmente el grupo actualmente más poderoso y dominante dentro de la comunidad judía internacional, los askenazi, el grupo de los Rothschild, los Soros, los Rockefeller y compañía, que son los judíos de Alemania, Polonia, Ucrania, Rusia y de Europa Oriental en general. La particularidad de estos es su biotipo de piel muy blanca y ojos claros, muy lejano al de un pueblo semita de Medio Oriente, como eran los judíos históricos, y por el contrario con una genética base claramente eslava y hasta con algunas influencias germánicas como podemos encontrar en la actualidad. Para encontrar la causa de este fenómeno debemos remontarnos en el tiempo al antiguo reino de Jasaria, o Kaganato de Khazar, mejor dicho. Este era un reino ubicado en el límite entre Europa Oriental y Asia alrededor del año 500 de nuestra era. La nación házara estaba compuesta de tribus de diversas raíces, ya que los pueblos de la estepa tradicionalmente absorbían a los conquistados. Sus primitivas raíces incluían turcos, búlgaros, pueblos autóctonos del Cáucaso y nómades hunos. Si bien variable a lo largo de los siglos, el territorio házaro se ubicó al norte y este del Mar Negro, ocupando parte de los territorios actuales de Ucrania, Rusia, Crimea, Georgia, Armenia y Moldavia, y lindando al noroeste con Rumania y al sur con Turquía. El pueblo házaro se dedicaba mayormente a la guerra, al comercio y a la explotación de las rutas comerciales que pasaban por su territorio, vías de comercio muy importantes de la época como la ruta de la seda o la ruta del opio, por ejemplo. En varias oportunidades, aprovechando su enemistad con los árabes, sirvieron de mercenarios para el Imperio Romano Oriental, luchando contra los persas a cambio de muchísimo oro bizantino. De hecho, el emperador León III de Bizancio llegó a casar a su hijo Constantino con la princesa házara Irene, hija del rey Bihar, como símbolo de una alianza entre imperios. El hijo de ambos fue conocido como León el Házaro y sería coronado emperador de Bizancio en el año 775 de nuestra era. De esta forma, los házaros eran tan poderosos económica, social y militarmente que impidieron el avance de los árabes sobre el este de Europa para convertirla en islámica, surgiendo así un nuevo triángulo de poder continental, conformado por Bizancio, Jasaria y el Califato Islámico.
En contraste con su poder militar, los funcionarios de Khazaria eran considerados hábiles diplomáticos, emisarios y mediadores, y consultados a menudo por los poderes políticos que rodeaban a Khazaria. El imperio házaro, en resumidas cuentas, era en ese momento histórico muy respetado y temido, y con buena razón. En crónicas de la época se describe a este pueblo como una raza de ojos azules, tez muy clara y largos cabellos castaños o rojizos, así como de gran estatura y feroz semblante. En su estructura religiosa, los házaros se centraban en un tipo de chamanismo conocido como Tengri, que incluía básicamente la adoración de los espíritus y del cielo. Tengri era también el nombre de su dios creador. En sus prácticas religiosas incluían el culto fálico y los sacrificios de animales. Comúnmente en los ritos dedicados a Tengri se solían sacrificar caballos en su nombre. Al convertirse en imperio, Khazaria empezó a recibir gran cantidad de inmigrantes refugiados, entre los que se encontraban judíos perseguidos en Bizancio, Persia o Mesopotamia, así como cristianos y musulmanes de territorios anexados. El reino se transformaba en imperio y cambiaba su sociedad hacia un modelo cosmopolita. En la ciudad capital se estableció una corte suprema de 7 miembros, compuesta por 2 de cada religión principal, cristiandad, islam y judaísmo, y uno del paganismo eslavo. Los házaros, con la idea de agrandar su nación, patrocinaron la tolerancia religiosa en un tiempo en que los países circundantes perseguían a los que se negaban a seguir la fe de sus gobernantes. La cristiandad en Bizancio no vería esto con buenos ojos, cuestionando al emperador su relación con los házaros, que no contentos con ser tratados como importantes aliados, a pesar de ser paganos, daban refugio a los proscriptos. Además que el Imperio Romano Oriental empezaba a verlos como una amenaza si seguían creciendo. Así que el emperador exigió que para que las relaciones entre el Imperio Romano de Oriente y Khazaria siguieran siendo las mejores, estos debían abandonar su paganismo. En aquel momento el mundo estaba polarizado entre las 2 superpotencias representadas por el cristianismo y el islam, mientras que Khazaria representaba una tercera fuerza. Pero los hábiles házaros tenían una solución a medida para este dilema. Fue en este momento histórico, más precisamente en el año 740, que el rey Bulán de Khazaria adoptó al judaísmo talmúdico como religión oficial del imperio, por las razones políticas que ya mencionamos, para no desaparecer siendo absorbido por los reinos cristianos del oeste o los musulmanes del este. Haber adoptado el Islam como religión oficial les hubiera subordinado al califato de Bagdad y el cristianismo al emperador de Bizancio. El judaísmo, por el contrario, carecía de un centro visible de poder y ni siquiera tenía un estado físico o territorio. Por esto mismo lo prefirieron. Además, la religión de los hebreos había ejercido una profunda influencia tanto en el credo del Islam como en el cristianismo, por lo que serían respetados por ambas religiones, pero manteniéndose lejos y neutrales a sus disputas. Estaba claro que los házaros estaban decididos a preservar su supremacía como tercera fuerza en el mundo. Así fue que construyeron decenas de sinagogas y escuelas rabínicas talmúdicas por todo el reino que prosperarían a lo largo de décadas, convirtiendo al grueso de su población al judaísmo, quienes en realidad carecían de ninguna raíz judía. Pero no hay imperio que se resista a la decadencia. Y a fines del siglo X, el poder házaro declinaría frente a invasores del norte, los vikingos escandinavos y la Federación de Tribus Rus de Kiev, de quienes descienden los rusos. Algunos házaros serían absorbidos por los emergentes estados eslavos, pero la mayoría emigraría al oeste, hacia Europa, donde formaron comunidades judías, especialmente a lo largo del río Rin, en el territorio que hoy ocupa Alemania. Estos se denominaron a sí mismos Askenazi. De hecho, Ashkenaz es un término hebreo que ellos utilizaban en la época medieval para referirse a Alemania.
Estos házaros desarrollaron costumbres y leyes propias que los diferenciaban de otros grupos del pueblo judío, como sefardíes y misrajíes. Los askenazí desarrollaron hasta su propia lengua, el yiddish, que combina términos provenientes de diversos dialectos alemanes junto con algunos de origen eslavo y hebreo. Allí se dedicaron principalmente al comercio, en distintos rubros, y los que tenían mayor poder económico al préstamo con interés, lo que determinó que muchos de ellos mantuvieran relaciones con los príncipes y las autoridades regionales. Pero, aunque los monarcas cristianos protegían por beneficio propio a los házaros, la iglesia cristiana jamás olvidó quiénes eran estos supuestos judíos, y se los haría notar, calificando la convivencia con ellos como nada deseable. De allí la reprobable marginación a la que fueron sometidos. En esta época se acuñaría el término antisemita, particularmente curioso, ya que esta gente no tenía ascendencia semítica, sino eslava y turco-mongola. De la primer rama askenazí, más precisamente en Frankfurt, Alemania, surgiría la familia Rothschild, rubios y de ojos azules, cero semitas, padres ideológicos del sionismo y verdaderos dueños del estado de Israel. El símbolo de su familia es un escudo rojo, que no es otra cosa sino una representación atávica de su pasado guerrero y mercenario. Por alguna razón misteriosa, la historia del reino de Jazaria brilla por su ausencia en las clases de historia de escuelas y colegios, a pesar de haber sido un reino gigantesco y con una enorme influencia histórica y cultural. Mucha gente considera, a raíz de esto, que hay judíos verdaderos que creen y se rigen por la Torá y otros cuyos antepasados se habrían camuflado entre los judíos, que serían los sionistas del Talmud y de la Cábala. Pero cuidado, porque también hay grupos que intentan instalar que sionismo es sinónimo de judío. Lejos de esto, el sionismo es en realidad un movimiento político, diseñado, financiado y promocionado por la casa Rothschild, con el fin de la creación del Estado de Israel. La reclamación de una madre patria de los judíos en la antigua Palestina fue desde el principio la estrategia de los Rothschild para crear su feudo. Con ayuda de su red secreta establecida a nivel global desde el siglo XVIII, ellos montaron con este objetivo la mayor puesta en escena de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Esta gente ni siquiera profesa de verdad el judaísmo, ellos son ocultistas y cabalistas. Prueba de esto es que de los miles de activistas antisionismo que hay en el mundo, cientos de ellos son judíos y muchos de verdadera sangre semita. Particularmente me gustaría comentarles que algunos de los libros en los que me basé como fuente para este informe, para mi sorpresa fueron escritos por judíos. Por ejemplo, La 13ª tribu, de Arthur Koestler. Este filósofo y escritor húngaro no solo era de origen házaro, sino que perteneció desde su juventud al partido sionista, al que abandonaría en la última etapa de su vida. Él publicaría este libro en 1975 y aparecería suicidado a principios de los 80. Otro ejemplo es La invención del pueblo judío, escrito por el historiador israelí Shlomo Sand. Este profesor de la Universidad de Tel Aviv nos presenta una revisión de los fundamentos históricos e ideológicos del sionismo, asegurando que si bien existió el pueblo judío histórico, los judíos europeos hoy en día son descendientes de házaros conversos. Y el sionismo no sería otra cosa en origen que la adaptación de las ideas de los házaros ricos e intelectuales de Centro Europa. Para quienes les haya resultado interesante el tema, les dejo estos y otros libros que me sirvieron de fuente en la investigación en la descripción del video. Y hasta aquí, gracias por su tiempo, donde quiera que estén, espero que tengan un buen día y hasta la próxima. Si les pareció interesante el video, consideren darle me gusta y no olviden suscribirse para recibir novedades.